supo que Milei cerró el Ministerio de la Mujer en Argentina. Sí, lo supe, pero es que no sé si ustedes conocían a un grupo mexicano que se llamaba Molotov, que hacía una especie como de hip hop y tenía una canción que decía: dame todo el power para que te demos en la madre. Dame todo el poder para... ¿Por qué? I have come to joder o algo por el estilo. Era Molotov. Pero bueno, resulta que le han dado a Milei todo el power. Tiene los poderes que tiene un presidente en América Latina, que es un poder excesivo, poco limitado. En general, los primeros mandatarios en América Latina no tienen los controles que un presidencialismo razonable con 3 poderes debería darles, ¿no? Las constituciones se organizaron de tal manera que el Ejecutivo tiene un poder, insisto, excesivo. Pero en el caso de Milei, lo que acaba de ocurrir no es solamente que cerró el Ministerio de la Mujer y él está encantado con eso y cree que va a resolver algo. Ha echado a 25,000 personas y va a echar a otras 50,000. Con eso, por supuesto, que adelgaza el Estado. Yo no sé si adelgazar el Estado tenga que ser un objetivo en sí mismo, pero si tú le metes a un país que tiene problemas de empleo 75,000 desempleados en un par de meses, tú lo revientas sus sistemas de apoyo al desempleo, sus sistemas de apoyo al empleo. Si tienen seguro de desempleo, pues no tienes forma de cubrirlo. 75,000 nuevas personas, es un montón de gente. Pues Milei ha decidido que tiene todo el poder y además de hacer eso ha hecho otra cosa que es, se acaba de aprobar en el Senado la ley Bases de Javier Milei, 6 meses después de su llegada al gobierno, 6 meses después de que ya quedamos que aumentó el precio de las medicinas, que ha disminuido el empleo, que hay más pobreza, que hay más inflación. Pero hay superávit. Esto es maravilloso, ¿no? Es como si tus hijos te dicen: tenemos hambre. No pueden comer esta semana, pero tenemos mucho dinero ahorrado en el banco. Oye, ¿no podríamos usar ese dinero para comprar, no sé, comida? No. Es el superávit. El superávit es sagrado. No hay un motivo, y le he preguntado a un par de economistas, no hay un motivo concreto para que el superávit sea en sí bueno. Casi todos los gobiernos tienen déficits. Ahora hay déficits inasumibles y hay déficits asumibles. Es decir, que puedes pedir prestado para gastar un poco más de lo que ganas porque sabes que vas a tener ese dinero eventualmente después por la vía de impuestos y demás. Pero son raros los gobiernos que tienen superávit porque es una tontería. Un gobierno no es un negocio que tenga que tener beneficios. Tiene que tener una reserva razonable, pero el déficit es en papel. Es decir, cuánto debes. No significa que no tengas dinero en las arcas, sino significa que debes más dinero del que tienes en las arcas, pero que eventualmente vas a tener para pagarlo. Y si llevas bien la economía, vas a tener para pagarlo. Pero, bueno, ¿qué significa esto? Significa 4 cosas. O sea, esta lleva mucho tiempo, lleva 6 meses de trámite, se ha sido modificada en varias ocasiones. Él quería, por ejemplo, privatizar como 40 empresas argentinas, creo que solo va a poder privatizar 2, pero vamos, el Senado finalmente aprobó, primero la Cámara de Diputados y luego el Senado aprobaron la ley Bases. ¿Qué hace la ley? Es una versión reducida de la llamada ley Ómnibus que Milei presentó al Congreso a comienzos de este año para reformar el Estado, privatizar empresas, cambiar la legislación laboral y de jubilación, cuidado aquí, e incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones. Sí, hombre, lo de los hidrocarburos es muy importante porque hay que quemar mucho petróleo. Claro, si tú no crees en el cambio climático, como López Obrador o como Milei, no es mi culpa, que ninguno de los dos crea en el cambio climático. Que muchos en la extrema izquierda, en la extrema derecha y en la extrema estupidez, que eso yo ubicaría más que nada a López Obrador, no creen en el cambio climático. Es como no creer en la gravedad, ¿no? Yo no creo en la gravedad, no voy a salir de un 7º piso. Bueno, pues adiós.
El problema es que dices, yo voy a empezar a empujar gente desde una ventana del 7º piso porque no creo en la gravedad. Y dices, no es cierto, tú eres Putin, te estás deshaciendo de tus enemigos, no es que no creas en la gravedad. Entonces, bueno, lo que ocurre es que la ley Bases le da plenos poderes a Milei para muchas cosas. Si ya tienes una presidencia engordada, excesiva, y le das plenos poderes, pues es lo que hacen todos los tiranos, ¿no? Llegas democráticamente a obtener el poder y después demueles las bases de la democracia para poderte mantener en el poder. Es de cajón. Esto lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo está haciendo López Obrador, lo pretende hacer Trump, lo ha hecho Orbán. El autoritarismo funciona así. De lo que no se puede apropiar lo destruye, y lo que no puede destruir se apropia de ello. La ley de bases declara una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética durante un año. ¿Es cierto que hay una emergencia administrativa, económica, financiera y energética? Pues no lo sé, pero los diputados, senadores y Milei han dicho que sí. Y esto le da al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, es decir, puede gobernar por decreto. Esto le permitirá a Milei contar hasta mediados de 2025 con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. Son los 4 principales cambios: el régimen de incentivo a las grandes inversiones, beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años. O sea, para fomentar la inversión te voy a cobrar menos impuestos, con lo cual voy a tener menos dinero para hacer obra social. Pero como no vamos a hacer obra social, podemos reducirte los impuestos. Aduaneros y cambiarios, o sea, no te cobro que también son impuestos, los aranceles aduaneros para cuando importes o cuando exportes, y además te doy cobertura cambiaria, es decir, te garantizo un precio de cambio a monedas extranjeras, aunque la nuestra se vaya al cuerno. Esa garantía cambiaria es la que ha hundido a muchos países, entre ellos a México, por cierto. Ese es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado para proyectos que superen los $200 millones. Esto fomentará grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras a largo plazo. Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería, excepto la extracción de litio y la infraestructura. Pues sí, mira, pero cuando se atraen inversiones para el beneficio del país, no de las inversiones. Es decir, que si atraes inversiones, esas inversiones te van a redundar en beneficios para el país, fundamentalmente de carácter impositivo y comercial, y esos impuestos pues, los puedes usar para mejorar la vida de la gente, pero si no quieres mejorar la vida de la gente, pues ¿para qué pagan impuestos las empresas, no? Privatización de varias empresas, al final solo va a poder privatizar de 40 que quería, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos, en las líneas aéreas, y Energía Argentina, encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible. Esas 2 podrán ser privatizadas. Las otras 38 que quería, pues al final no se lo dejaron, pero apostamos a que va a insistir. Bueno, reforma laboral. Beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores, pero eliminando las sanciones contra el empleo informal. Es decir, si regularizas a tus trabajadores te doy beneficios, pero si no los regularizas y los tienes trabajando ilegalmente, pues no digo nada. Te pierdes los beneficios. O sea que tú puedes calcular si tienes más beneficios explotándolos en la economía informal o si obtienes más beneficios regularizándolos. No es una ley que te obligue a hacer correctas las cosas, es simplemente que elijas que te conviene más. Según el gobierno, la flexibilización llevará a más empresas a contratar personal. Esto nunca pasa, ya que en la actualidad muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una pyme a la quiebra. Sí, pero generalmente quien se beneficia no es a las pymes. Si eres un pequeño empresario y no le puedes pagar un sueldo correcto a tu trabajador, pues no necesitas el trabajador. Estás generando apenas lo suficiente para sobrevivir tú. ¿Para qué necesitas un trabajador? Es que vas a ganar el doble. Bueno, entonces sí le puedes pagar.
Si te va a generar beneficios, te conviene. Pero si no puedes pagarle, si para sobrevivir tú necesitas que otra persona trabaje cobrando poco, pues no es justo, ¿no? No sé, creo yo, pero bueno. Estos son los puntos, pues, fundamentales de la ley con la que Milei se ha dado todo el power. Por supuesto, hubo manifestaciones y disturbios a las puertas del Senado porque sectores de la oposición política, el movimiento sindical y organizaciones sociales rechazan esta reforma, y es lógico que la rechacen. Tú peleas por ti, por los tuyos y por el beneficio tuyo. Si el gobierno solamente trabaja para el beneficio de otros, pues protestas. Si eres rico y solo trabajas para el beneficio de los pobres, protestas, te hacen más caso. Si solo haces beneficios para los ricos, como es esta lista que acabamos de leer, y eres pobre y protestas, y tampoco te van a hacer mucho caso. Así que, pues bueno, hubo hasta diputados apaleados y gaseados como resultado de la toma del todo el power por parte de Milei en estos días.